Ok, entonces vamos de nuevo a ver lo del método de Monte Carlo. Lo primero que debemos de determinar, bueno, para el método de Monte Carlo vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Necesitamos definir un par de valores aleatorios, es decir, las coordenadas de los dardos con los que vamos a bombardear la región. Pero para eso tenemos que definir cuál es el S mínimo, cuál es el S máximo, cuál es el máximo valor de, en este caso, la función fs mínimo y la función fs máximo. ¿Cuál es el máximo valor y el mínimo valor de la y? ¿Y cuál es el máximo valor y el mínimo valor de la x? Entonces, hacerlo está de hecho sumamente fácil y vamos a guardar esos datos por acá. Entonces lo vamos a hacer a la par de este gráfico que tenemos acá. Entonces, lo primero que quiero que eh, dejemos bien definido son, bueno, básicamente el número de puntos. Entonces, número, podemos poner n puntos, n puntos. Entonces, aquí vamos a definir el primer punto y luego debajo del uno vamos a arrastrar el uno y le vamos a sumar otro uno. Porque aquí vendría el segundo punto y luego arrastramos todo esto hacia el fondo. Ok, si se fijan, no lo arrastra hacia el fondo. ¿Por qué razón? Porque para que lo haga necesitamos precisamente estar a la par de estos datos que están acá. A veces ocurre eso, que tenemos como una serie de desconfiguraciones. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo. Tenemos n puntos, tenemos uno, luego esto podemos arrastrarlo. Y a él, bueno, prácticamente lo toma en consideración. Luego centramos esto, vamos a centrar estas variables también. Y estos números, si los queremos centrar, primero tenemos que seleccionar el de arriba. Luego damos, bueno, prácticamente utilizamos la misma combinación. Control Shift, flecha para abajo y centramos. Y este gráfico, cuyo comportamiento lo estamos visualizando, pues, lo podemos perfectamente arrastrar. Esto ya no lo necesitamos. Esto de acá, lo borramos. Y vamos a trabajarlo todo acá. Entonces, lo primero que tendríamos que definir sería el S mínimo. Y definir el S mínimo es sumamente sencillo. Que vamos a utilizar una función de Excel que me permite acceder al mínimo. Entonces, en este caso, creo que tanto la función de Excel en español como en inglés me parece que es la misma. Entonces, en inglés es min. Eh, si no les aparece a ustedes, tienen que escribir probablemente mínimo completo. Entonces, min, abro paréntesis y luego voy a seleccionar todas las X para que dentro de todas las X me busque el valor más pequeño. Entonces, sería primero seleccionar la X inicial, que es el 0. Obviamente que nos va a dar 0, pero esto lo hago pues a manera de, bueno, práctica, que vayan aprendiendo este tipo de funciones en Excel y lo miren aplicado a un problema concreto. Entonces seleccionamos el primer valor y luego vamos a seleccionar todo el vector de la X con la misma combinación, Control Shift, flecha para abajo. Y luego vamos a dar Enter. Subimos y ya tenemos el valor mínimo, que es el S mínimo. Damos formato, seleccionamos ambos y los centramos. Luego vamos a seleccionar ambos y le vamos a aplicar bordes. Y ahí está. Y a esto le vamos a cambiar el color. Vamos a poner un color gris. Luego, si tomamos, bueno, vamos a hacer lo mismo. Podemos copiar, control C, control V. Y vamos a cambiar esto de acá y lo vamos a llamar max. Y vamos a buscar ahora el máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a borrar esto de acá. Y vamos a escribir la función para encontrar el máximo. Entonces, es la función max. Y abrimos paréntesis. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a las X, en este caso S,
Seleccionamos la primera, Control Shift, flecha para abajo y Enter. Y ya tenemos la máxima. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con la Y. Entonces sería buscar el FDS mínimo igual a, y como es el FDS mínimo, ¿qué vamos a tener que hacer? Simplemente es mínimo. Abrimos paréntesis y luego dentro de qué vector vamos a buscar el mínimo. Obviamente la Y. Seleccionamos la primera, Control Shift, flecha para abajo, Enter. Y ahí está el valor mínimo. El valor mínimo es 0. Entonces, lo mismo, damos formato. O sea, centramos los dos, centramos ambos valores, le damos bordes, todos los bordes, cambiamos el color, le damos un color gris. Esto lo vamos a copiar, control C, y a pegar abajo, control V. Y aquí, en vez de ser FS mínimo, vamos a poner ahora el máximo, max. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? En esta celda vamos a borrar todo esto y vamos a escribir ahora la función max, de máximo. Si a ustedes no les aparece la función max, mire que se lo estoy indicando porque no estoy muy seguro, no recuerdo si en español era igual. Escriben máximo. Si no les aparece la función min, escriben mínimo. Entonces, en este caso vamos a ir al max. ¿De quién? De la Y, obviamente. Nos posicionamos en la primera celda de la Y, control shift, flecha para abajo y enter. Y ahí ya tenemos tenemos los puntos con las coordenadas para el rectángulo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un par de puntos aleatorios. Entonces, vamos a definir Y, en este caso, con esto de acá. Estos van a ser, con esta función que tenemos acá, vamos a definir la X aleatoria y la Y aleatoria. MC, pues es un índice que, bueno, para mí significa Monte Carlo. Entonces, estas serían las coordenadas de los dardos que vamos a lanzar aleatoriamente. Entonces, vamos a comenzar primero definiendo un par de números aleatorios. Entonces, aquí le vamos a escribir a la par de n punto aleatorio. Aleatorio 1. Entonces, para eso vamos a utilizar la función random. En mi caso, en mi Excel en inglés, está la función random, rand. Entonces, pero en español sería la función aleatorio. Aleatorio. Aleatorio, abren y cierran paréntesis y dan enter. Entonces, esa en el Excel, en español sería así, aleatorio. Abren y cierran paréntesis. En el Excel en inglés es la función random. Abro y cierro paréntesis y doy enter. Y después de eso, selecciono esto, me voy a este puntito, doble clic izquierdo y él cambia de valores. Entonces, como cambia de valores, hay que seleccionar absolutamente todo el vector y luego vamos a dar clic derecho y le vamos a dar copiar. Después clic izquierdo y en la parte de pegar, las opciones de pegar, vamos a pegar solo los valores. Es decir, vamos a seleccionar esta opción de acá, esto que dice 1, 2, 3. Clic derecho y valores. Y ahí están pegados los valores. Entonces, esto es lo primero, la función aleatoria. Y esta función aleatoria me va a servir para poder aplicar esos puntos para la S aleatoria y luego para la Y aleatoria vamos a hacer algo similar. Entonces, ¿qué es lo que me dice la S aleatoria? Que va a ser igual al valor mínimo multiplicado por este número aleatorio, que es un número que va a variar desde 0 a 1
multiplicado por el S máximo menos el S mínimo. Entonces, y aquí vamos a escribir SMC. Y SMC va a ser igual al S mínimo, que sería este que está en esta casilla. Seleccionamos el que está en esta casilla y enllavamos esa casilla porque no va a cambiar. Entonces, vamos a enllavar esa casilla. Luego, ¿qué sigue? Sigue el número aleatorio. Entonces, sumamos el número aleatorio, que sería el que está a la par. Después de eso, multiplicamos por la diferencia del S máximo y el S mínimo. Entonces, abrimos paréntesis, seleccionamos el S máximo, lo enllavamos, por supuesto. Luego le restamos el S mínimo. Y hay que enllavarlo nuevamente. Cerramos paréntesis y damos Enter. Luego, este mismo número podemos quitarle decimales y lo centramos. Y después de eso, nos vamos a ir de nuevo al puntito y damos doble clic. Y ya está el valor de el S, en este caso sería el S máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora, vamos a evaluar vamos a evaluar este FDS, este nuevo FDS, utilizando la misma función porque este valor me va a servir para poder crear un criterio de comparación. Entonces, yo voy a tomar estos valores y los voy a introducir dentro de mi función FDS. Entonces, ¿cuál era la función FDS? Justamente nosotros la habíamos copiado acá. Entonces, lo que habíamos copiado acá, podemos acceder a esta casilla, entramos a esta casilla, seleccionamos todo, control C, damos Enter y luego nos vamos para acá. Entramos, damos igual y luego control V y pegamos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que lo que acabamos de copiar y de pegar está amarrado a esta S y yo no quiero que esté amarrado a esta S, quiero que esté amarrado a la SMC. Entonces, ¿qué hacemos? Donde dice A20, tomamos ese A20, tal como vemos acá, yo lo estoy seleccionando y voy a seleccionar ahora el SMC y hago lo mismo con este otro A20. Se lo selecciono y busco el SMC. ¿Y qué voy a dar? Voy a dar Enter. Y voy a hacer lo mismo. Voy a quitarle decimales y lo voy a centrar. Y después doy doble clic. Ahora voy a definir esto de acá. Voy a definir la coordenada Y aleatoria, que es distinto de lo que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer es que a todos los valores aleatorios de S los acabamos de evaluar en la función original, que es esta. Ahora sí vamos a definir cuáles van a ser los valores aleatorios de Y utilizando esta expresión. Entonces, vamos a escribir acá fs, bueno, podemos escribir fsmc de Monte Carlo. Ok, antes de definir el fsmc necesitamos otros números aleatorios. Entonces, aleatorio 2. Y aquí vamos a utilizar la misma función, la función random. O en el caso del Excel en español, la función aleatorio. Y abren y cierran paréntesis, así. Aleatorio. Aleatorio. Si yo doy Enter, pues a mí me va a dar un error. A los que tienen Excel en español no les va a dar un error. Entonces, random. Y después esto lo voy a evaluar hasta el fondo. Entonces, estos serían los números aleatorios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo. Ahorita que está seleccionado todo por defecto, voy a aprovechar. Voy a dar
clic derecho, voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción copiar. Y después de eso voy a dar clic izquierdo y voy a buscar de nuevo clic derecho. Una vez que doy primero clic derecho, copiar y luego doy nuevamente clic derecho, voy a seleccionar la opción de pegar valores, que es esta de acá. Y ahí están los valores, sin la función random. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a definir ahora sí el FSMC, los valores aleatorios de las coordenadas de los dardos con los que voy a bombardear el área para la Y. Entonces, y en este caso utilizamos el mismo principio. ¿Qué